mostrar cómo leer la temperatura a partir de las tarjetas de adquisición de datos de la DAC, de National Instruments, que posteriormente se los mostraré. Lo que usamos como referencia de temperatura son entradas analógicas, que son medidas como voltaje, variedades de voltaje, y nosotros lo representamos aquí como temperatura. Este es un pequeño sistema del panel frontal de cómo aquí va aumentando la temperatura de la entrada analógica. Esto es referente a un potenciómetro de la tarjeta DAC. Aquí es la lectura de una gráfica de la lectura. El porcentaje de histéresis en unidad de medida, aquí es el cuánto o qué anchura se van a abrir las bandas, ¿sí? Para hacer un límite inferior y un límite superior. Aquí está la temperatura y el set point o punto de consigna. Este es un LED de indicación de el sistema en encendido o el sistema en apagado. Y aquí están las acotaciones de los colores de cada punto. Este es el diagrama bloques. Aquí tenemos la asistente, la DAC Acquisition de un asistente. Aquí solamente configuramos unas entradas analógicas, que es el A0 y el A4. Aquí las juntamos, las enmascaramos y las multiplexamos para solo ser mandadas todas a la vez. Pero en este caso, como nada más solo estamos mandando y estamos tomando en cuenta la A0 y a la A4, entonces solamente vamos a tener referencia a esas dos. Y para tener un valor como es de 0.5 y queremos un porcentaje de 0.100, lo multiplique de 0.5 volts, y como queremos una referencia de 100, lo multiplicamos por 20, y aquí van las entradas. Aquí está nuestro indicador del set point de la primera entrada analógica. La segunda sería la temperatura, que la mostramos en la gráfica, y también la mostramos en la barra horizontal. Aquí es un más menos, esto sería el porcentaje o las dos bandas de histéresis, las dos bandas que varían en cuanto el porcentaje de histéresis, y el set point se va modificando a partir de aquí. Luego se registra todo aquí en esta gráfica, y todo está dentro de un ciclo while y no se va a detener a menos de que el interruptor lo presione. Esta parte de aquí es una condición que solamente quiere decir que cuando la temperatura supere el valor del set point, el LED se apague, el valor del límite superior. Y si la temperatura es por debajo de ese límite inferior, el LED enciende y la temperatura empieza a ascender, o el calentamiento empieza a estar en funcionamiento. Todo está en una variable global de temperatura, adicionalmente de poder modificar el set point conforme a los potenciómetros y modificar el porcentaje de apertura de las bandas. En unos momentos les mostraré el funcionamiento ya físicamente con la tarjeta de adquisición de datos de National Instruments. Aquí tenemos el VI, el control de temperatura.
con una unidad de histéresis de medida, su límite superior e inferior. Aquí tenemos el valor de temperatura que está siendo leída por la entrada analógica de la tarjeta DAC, la adquisición de datos. Ahí tenemos los dos potenciómetros de precisión, uno para ajustar la localización de el set point o el punto de consigna, y otra para ajustar el nivel de voltaje, que lo interpretamos como temperatura. Haciendo las pruebas, aquí se ajusta, en esta parte se ajusta la unidad de medida en histéresis, un porcentaje. Se ajustan las bandas. La azul representa el límite superior, a la cual el voltaje, o en este caso la temperatura, es la raya roja. La raya roja es la que da a ciertos valores. Pasando de este valor se apaga el calentamiento. Abajo de ese valor aumentamos el ancho o el porcentaje de histéresis. Los límites son estos, pero al mover la temperatura, al bajarla, al tocar la línea verde o el límite inferior, comenzará a calentarse, y el indicador del LED que representa el calentamiento comenzará a funcionar. En cambio, si yo muevo la histéresis, muevo el set point hacia abajo, este deja de operar cuando cruza por el punto superior, deja de estar en funcionamiento. Y así es como se trabaja con la tarjeta DAC de adquisición de datos de National Instruments. Gracias.